una profesión entre otras, una profesión que además no va acompañada de toda una serie de formas vitales que han sido permanentes, que han sido características del campesino, que tenían valores y atractivos y que tenían también penosas limitaciones. La servidumbre de la gleba ha solido ser la condición habitual del campesino, no solamente en la Edad Media, sino prácticamente en toda la historia. En 1970, los campesinos componen una parte relativamente pequeña, un porcentaje escaso de la fuerza laboral en muchos países. Por ejemplo, en la Unión Soviética, aproximadamente el 26%. En los Estados Unidos, donde la agricultura ha llegado a convertirse en un tipo de industria, la industria agrícola, bien distinta de la condición tradicional, es simplemente el 2% de la fuerza laboral. Es decir, que el 2% de los trabajadores son trabajadores agrícolas, son agricultores. Esto ha llevado aparejada una disminución asombrosa de la jornada laboral. Hace muy poco más de un siglo, hacia 1850, cuando ya había comenzado el esfuerzo reivindicador de los diversos grupos socialistas en Europa para conseguir la regulación del trabajo y la limitación de la jornada laboral y la disminución de la jornada de las mujeres o de los niños que participaban ampliamente en el trabajo material, la jornada de trabajo media, teniendo en cuenta que la población campesina era la enormemente mayoritaria, llegaba hasta muy cerca de las 14 horas diarias. Yo recuerdo cuando era niño, luchaban los grupos obreros esforzadamente, denodadamente, por conseguir la jornada de 8 horas. ¿Se entiende? De 8 horas cada día laborable, siendo laborables todos, quiero decir, siendo pagados únicamente los días de trabajo. Actualmente, más o menos, en los países de Occidente está en vigor una jornada de 40 horas semanales, poco más o menos. En algunos oficios especializados, en algunos oficios, por ejemplo, como los electricistas de la construcción en los Estados Unidos, la jornada máxima es de 5 días, en algunos no pasa de 4 días, y la jornada de cada día no suele pasar de 6 o 7 horas. Es decir, que la jornada se ha reducido a bastante menos de la mitad de lo que era hace 120 años. Puede imaginarse lo que significa como ampliación del horizonte vital, cómo el tiempo que el hombre sacrifica, que el hombre enajena para poder vivir, el tiempo que puede ser ajeno a su vocación, que puede no ser aquello que él quiere realmente ser, se está reduciendo a una fracción de lo que era hace poco tiempo, y lo que es más, las máquinas, esas máquinas de Occidente, se están encargando de suplir los trabajos más ingratos, menos atractivos, menos capaces de suscitar vocación, es decir, están ejecutando la liberación no solamente del tiempo laboral, sino están despojando al trabajo de su condición involuntaria o contravoluntaria, de su condición penosa, de su valor de castigo. Y esto viene acompañado no de una reducción a una vida mínima, no de la reducción a una vida sin necesidades o sin posibilidades de libertad, al contrario, viene acompañado de un uso, de un goce constante y cada vez mayor de los recursos del mundo. La remuneración del trabajo está aumentando extraordinariamente en todo el mundo. Los ingresos medios de una familia en los Estados Unidos, entiéndase bien, medios,
es aproximadamente de $9.000 al año, es decir, muy cerca de 4 millones de pesos viejos argentinos. Y esto, claro está, no es simplemente cuestión de dinero, no es simplemente cuestión de economía. Las cifras económicas, dichas por sí mismas, son casi como las magnitudes estelares, no nos dicen gran cosa. Esto quiere decir posibilidades vitales, posibilidades de acción vital, ampliación del horizonte de cada uno, aumento de las posibilidades de elección. En los Estados Unidos, por ejemplo, para tomar un caso bien conocido por las estadísticas, existen más de 60 bibliotecas, cada una de las cuales tiene más de 1 millón de volúmenes. Algunas de ellas tienen 3, 5, 8 o 9. Existen en el país 7 millones de estudiantes universitarios. La enseñanza universitaria ha dejado de ser el patrimonio de ciertas minorías muy exiguas. En muchos tiempos han sido minorías casi evanescentes. Se está convirtiendo en un recurso de la vida de la casi totalidad de la población, por lo menos de todos aquellos que tienen la capacidad intelectual y el gusto por los estudios de carácter superior. Es decir, que dentro de muy poco tiempo no tendrá estudios universitarios simplemente aquel que no tenga dotes intelectuales suficientes o que no se sienta vocacionalmente atraído hacia ellos. Y nadie será excluido, nadie quedará excluido de ellos por el azar de nacer en un nivel o en otro de la sociedad, por haber pertenecido a la mayoría y no a una minoría privilegiada. Hay un dato que parece tener poca importancia, pero que me parece enormemente revelador, y es el que se refiere a ese aparato que manejamos con frecuencia y que a veces nos importuna la vida y maldecimos de él, pero maldecimos injustamente de él, y que es el teléfono. El teléfono me parece algo enormemente representativo. El teléfono supone un desarrollo técnico y científico, claro está, extraordinario. Es una de las prodigiosas invenciones de la época moderna. Por otra parte, es una representación de la potencia económica. El número de teléfonos de una sociedad mide muy adecuadamente el potencial económico de ella. Pero además es una potencia de civilidad, de convivencia, de comunicación, de repertorio de posibilidades vitales. El uso del teléfono quiere decir que hay negocios, que hay asuntos, que hay relaciones, que hay elasticidad social, que hay comunicación, que los hombres tienen cosas que decir y que además pueden decirlas y no tienen miedo de decirlas. Todo esto significa el teléfono. Por esto me parece enormemente revelador estudiar un poco la distribución de los teléfonos en el mundo. Tengo unos datos a la vista. La mitad de los teléfonos aproximadamente del mundo, el 50%, están en América del Norte, en el Canadá y los Estados Unidos. El 32% está en Europa, el 18% en el resto del mundo. Puerto Rico es una pequeña isla que tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Si no recuerdo mal, la tercera parte de la superficie de la provincia de Tucumán. Pues bien, Puerto Rico tiene más teléfonos que cada uno de estos países. Argelia, o Marruecos, o el Irán, o el Pakistán, o las Islas Filipinas, o el Perú. Tiene más de la mitad que la República Árabe Unida. Tiene unos pocos menos teléfonos que Israel, que es de un tamaño parecido. Si tomamos
5 ciudades, las 5 ciudades principales de los Estados Unidos, hallamos que entre las 5 tienen más teléfonos que todo el continente asiático, es decir, Asia menos el Japón. La ciudad de Chicago tiene más teléfonos que todo el continente de África. Nueva York y Chicago juntos tienen más teléfonos que la Unión Soviética. Por cierto, hay un dato curioso. En Moscú no existe guía de teléfonos. Me parece uno de los síntomas más reveladores de una configuración vital. Pero, para acercarme a donde estoy hablando, adviertan ustedes que la Argentina y el Brasil solamente tienen más teléfonos que toda África. Lo cual quiere decir que a pesar de que la proporción de teléfonos de Hispanoamérica no es tan alta como pudiera y debiera ser, es incomparablemente mayor que la de África o Asia. Es decir, que se trata de otro orden de magnitud. La significación del teléfono me parece simplemente un ejemplo revelador. Yo creo que una sociedad actual se expresa en cierta medida no ya en sus magnitudes estáticas, sino en su actividad, en sus comunicaciones, en sus tensiones recíprocas, en la capacidad de compartir las formas de la vida y de entretejerse unos con otros, de ser una efectiva comunidad en la medida en que usa el teléfono. Adviertan que el teléfono, que durante mucho tiempo fue casi únicamente el teléfono urbano, el teléfono que en cierto modo sustituía a la conversación y a la tertulia, y piensen ustedes en la función que tiene el teléfono en los jóvenes, hoy es además un teléfono interurbano. Hoy significa que en muchos países la totalidad del país está unida, está presente, está completamente trabada. Pero hay muchas cosas más. La prolongación de la vida que ha conseguido el Occidente, la prolongación de la vida activa y de la juventud, la duración media de la vida a causa de la reducción de la mortalidad, y especialmente de la mortalidad temprana. Todo esto ha hecho que esté duplicada, por lo menos, la vida efectiva, la vida real de cada hombre, la vida biológica, la vida económica, la vida material, la potencia técnica, la eficacia en suma del hombre occidental es cuando menos el doble que la que tiene cualquier otra forma humana. Dirán ustedes y dirán bien, yo lo diría también, estos criterios no son los decisivos, no es esto lo más importante. La eficacia no es el criterio supremo para juzgar al hombre. Estoy de acuerdo, eso pienso yo. Pero hay muchas gentes que adoptan estos criterios como decisivos. Entonces, si se adoptan estos criterios, hay que reconocer la abrumadora superioridad, la supremacía de Occidente. Y si se trata de otros puntos de vista, si ustedes tienen paciencia, seguiremos examinando este problema.